Bueno, esta es la continuación de la clase de reproducción de hongos. Ahora vamos a hablar de la forma sexual. Hace rato no llegué a concluir por cuestiones de tiempo. Ya hablamos que hay tres fases: plasmogamia, unión de los protoplastos, y tenemos la cariogamia, que era la unión de los núcleos. Posteriormente una meiosis, y volvemos a tener de los que eran núcleos diploides, haploides. Tenemos 4 o más, o 8, depende del tipo de hongo y cómo se puedan producir. La reproducción sexual dijimos que era la unión de dos hifas que son diferentes. Tenemos acá una hifa A y una hifa B, se van a fusionar. Como ocurre en la plasmogamia, esas hifas van a continuar en una misma estructura porque se unieron las paredes y van a formar, en este caso se llaman cigosporas, y cigosporas, angiosporas, se van a llamar las esporas que se formen en su interior. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros hace rato hablamos de una forma sexual donde había un esporangio. Y dentro de ese esporangio, una bolsa que recubría, que era una forma asexual, esporas asexuales, pero internas porque estaban dentro de un saco. Entonces le vamos a llamar, se llamaban esporangio y esporangioesporas. Y ahora que vamos a hablar de la forma sexual, vamos a decir que esto se llama una cigospora y adentro van a tener sus cigosporangioesporas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? La fase que dijimos: plasmogamia, cariogamia, la unión de los núcleos, positivo-negativo, blanco-negro, hembra-macho, como quieran ustedes, que va a quedar células diploides y por producto de una meiosis van a quedar otra vez haploides, pero ya con las características de ambos tipos de hifas. Después, ¿qué es lo que muestra acá? Y simplemente que en este hongo, que ya vimos varias veces, varios ejemplos, y siempre aparece en nuestras clases, es porque, como dijimos, aparece la forma sexual y asexual, y también tenemos que, acá, a partir de estas esporas internas, que decíamos que se llaman esporangiosporas, se va a hacer la multiplicación asexual. Las levaduras ya vimos que se dividen ya mencioné hace rato y no llegué a terminar. Es que hay un apareamiento y va a haber la plasmogamia, cariogamia, meiosis, y vamos a tener células haploides otra vez como producto de esa multiplicación. Las levaduras hacen esta forma de reproducción de somatogamia, micelio filamentoso tabicado, va a ser por contacto gametangial y el otro por copulación, el continuo. Pero eso vamos a ir viendo con detalles ahora. Solamente quería mencionar que es una de las formas que se presenta la reproducción. Entonces sexual tiene tres fases: la plasmogamia, la cariogamia y la meiosis. Y a su vez esas se pueden presentar de distintas maneras. Esas fases se pueden encontrar en somatogamia, en contacto gametangial o copulación gametangial. Cuando hablamos de micelio filamentoso tabicado, estamos hablando de esas hifas que son tabicadas. Cuando empezamos a hablar de morfología dijimos hay hifas tabicadas o continuas. En este caso vamos a hablar de las que son tabicadas y que son las de la mayoría, estadísticamente hablando, la mayoría de los casos de patologías que vamos a tener son de aquellas hifas que son tabicadas para veterinaria. Si bien es cierto que hay patologías como las micosis, pueden ser, las enfermedades producidas por hongos pueden ser superficiales o profundas. Las profundas pueden estar ocasionadas por micelio filamentoso continuo, que era la imagen que recién les mostré, el que tiene esporangios, los cigomicetes, o en el orden de los mucorales más específicamente. Pero no siempre, y tiene una forma de presentación oportunista. Bueno, esporas sexuales internas, entonces, de micelio filamentoso tabicado, que pueden ser Aspergillus o nuestros famosos dermatofitos, famosos porque son los más comunes. Van a tener micelio filamentoso tabicado. ¿Y cómo se van a multiplicar y cómo se van a reproducir? Por contacto gametangial. ¿Qué significa eso? El contacto gametangial significa que hay una estructura masculina y una hembra. Entonces ahora, en este sentido, en esta imagen, solo quiero que vean que es una hifa A, una hifa B. Que va a ocurrir la plasmogamia, que va a ocurrir la cariogamia y que va a ocurrir la meiosis. Vamos a ver después igual un poco mejor explicado.
Por eso, porque yo sé que es complicado en el sentido de que son muchos términos y que son nuevos los términos, pero por repetición vamos a aprender y estamos abiertas a cualquier consulta. Ustedes saben que pueden hablar con nosotros cuando quieran. Micelio filamentoso tabicado. Ahora sí tenemos los nombres, tenemos el anteridio que dice an y tenemos el ascogonio que dice as y el tricogonio. ¿Qué es el tricogonio? Es la estructura que conecta la hifa A con la hifa B o el anteridio con el ascogonio. Este es el macho, el anteridio, y el ascogonio es la hembra. ¿Qué va a ocurrir? Y bueno, lo mismo, ya dijimos, va a ocurrir una plasmogamia, una unión de esto que va a quedar después de la plasmogamia, va a quedar la cariogamia, que ya es donde se empiezan a unir esos núcleos. Tenemos células diploides, para que después se vayan a diferenciar en células haploides, pero con las características de A y B, y en forma de ascas. Nosotros dijimos ascas, era la estructura que contenía las esporas sexuales. Entonces esto es un asco y esto es un asco y estas van a ser unas cosporas, las esporas que son producto de la reproducción sexual. El micelio filamentoso tiene frutos. Hace rato cuando nosotros hablamos frutos dijimos pignidios y hablábamos de esa estructura como forma de esporas internas en forma asexual. En forma sexual tenemos tres formas: cleistotecio, apotesio y peritesio. ¿Qué son esos? Y son las formas en que los frutos de micelio filamentoso tabicado, vuelvo a decir, se unen a partir de estas hifas. Ustedes ven aquí, tiene sus hifas y después estas hacen como un ovillo de hifas, un montón de hifas que forman este cuerpo redondo, donde adentro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y va a ocurrir la fecundación, va a ocurrir la cariogamia, plasmogamia que vimos recién con el anteridio y con el ascogonio, y van a, como resultado de eso, van a aparecer estos que dijimos que son ascas y ascosporas, los redonditos más chicos que son el producto de esa unión. Cleistotecio es redondo, entonces la estructura es redonda, circular, cerrada, sin apertura, completamente cerrada. Acá pueden ver que se abrió y que ahí están saliendo nuestras ascas. El apotesio, ese es el dibujito, entonces apotesio es una forma de copa, es lo mismo, están las ascas y nuestras ascosporas. Esto es en la microscopía y esto es en la naturaleza como se observa. Un apotesio. Ahora cuando veamos esto en la naturaleza vamos a saber que es el fruto de la reproducción sexual de hongos, de micelio filamentoso tabicado. Este es peritesio y esto es algo que yo dibujé y me siento muy orgullosa cuando estudiaba micología para poder aprender. Entonces acá tenemos nuestras ascas y están nuestras ascosporas. Hay más estructuras, pero es bastante complicado los nombres, ya están, vamos a quedarnos con lo sencillo. Peritesio porque tiene forma de pera. Esporas sexuales internas, entonces esta es como la cuarta vez que le muestro esta imagen y ustedes ya estarán cansados, pero dijimos por repetición, estos son cigomicetos y los cigomicetos dijimos que se iban a presentar la plasmogamia, la cariogamia y la meiosis. ¿Cómo se llama? ¿A quién corresponde esta forma de reproducción sexual? Y de quiénes vienen estos hongos que vemos acá, que dijimos cigomicetos, corresponden al micelio filamentoso continuo, es decir, el que no tiene tabiques, continuo, no septado, y no me acuerdo qué otro nombre podría tener. Pero micelio filamentoso continuo se va a multiplicar por copulación. El otro era contacto gametangial, el que tenía ascogonio anteridio de micelio filamentoso tabicado, y ahora estamos viendo filamentoso continuo y copulación gametangial. Y esa copulación ocurre como la que vimos hace rato, de la misma manera. La diferencia es que como estamos en micelio filamentoso continuo y nosotros decíamos que eran los cigomicetes, esto se va a llamar una cigospora y adentro sus esporas finales se van a llamar cigosporas, angiosporas. O cigosporas. Entonces tenemos cigosporangio y cigosporas, que son el producto de la multiplicación de las esporas en reproducción sexual del micelio filamentoso continuo.
Cigosporas entonces, acá le tenemos. Se ven así, esto que sabemos perfectamente que tenemos la cigospora que está adentro, y adentro lo que vamos a ver eran esos ascos y adentro sus ascosporas. La reproducción sexual, entonces, vimos, como un resumen, vimos que podemos tener las levaduras, que era somatogamia, perdón. Vimos el contacto gametangial, que tenía un ascogonio y un anteridio, y esa era la para el micelio filamentoso tabicado, y sus frutos, que pueden presentarse como cleistotecio, peritecio y apotecio, cleistotecio, peritecio y apotecio falto, que es el de la forma de copa. Y acá tenemos lo que es la unidad, que es el asco, y adentro las ascosporas. Y estos van a estar, se presentan en él, tanto en levaduras como en micelio filamentoso tabicado, y en el filamentoso continuo que hablábamos de las cigosporas. Y las esporas sexuales externas son aquellas que nosotros mencionamos de los hongos, de los basidiomycetes, que son los hongos setas, tipo los champiñones y los demás que mencionamos en la clase pasada. Ellos tienen, hasta ahora nosotros vimos todas esporas sexuales internas, y ahora vamos a ver esporas sexuales externas, que son los únicos que presentan este tipo de esporas. ¿Por qué? Porque hacen en el exterior, afuera. Y yo les puse esta imagen para que ustedes vean en estas laminillas. No todos los hongos setas presentan estas laminillas, algunos presentan de otra forma, pero sí todos tienen esporas sexuales externas que hacen de la siguiente manera. Es la que ya vimos varias veces, pero por repetición. Tenemos la unión de dos hifas, entonces acá se formó la plasmogamia. Y después tuvieron un contacto otra vez, acá pueden ver, esto es plasmogamia, acá se intercambian los núcleos, cariogamia, y acá ya es la meiosis, es el producto de esa meiosis. Más fácil explicado, es esta la idea. Nosotros acá tenemos las hifas, que son diferentes, que se van a unir en una plasmogamia. Y eso es todo esa es la reproducción y son los hongos verdaderos. Y después vamos a tener el producto de esa unión, que es un basidiomycete. Y ese basidiomycete, en esas laminillas, van a tener ahí, se unió, entonces ahí ocurrió la meiosis muy rápidamente y ahora la liberación de esas esporas sexuales, pero externas. Bueno, esa era la idea de la clase de hoy. Sé que fue un poco extensa. Pero muchas gracias por su atención y estamos a las órdenes para cualquier consulta.